Se acerca a otro segmento más de respuestas bíblicas, por lo tanto busque lápiz, papel, invite a un amigo y por supuesto tome la palabra de Dios y únase a nosotros. Saludos, bienvenidos amigos a otro programa más de Respuestas Bíblicas. Con ustedes, su amigo Daniel Escarón, encantado del privilegio que tengo de poder compartir con ustedes a través de este medio 3ABN Latino y también nuestro programa Respuestas Bíblicas. Y quiero recordarles, como siempre lo hacemos, que el principal protagonista de este programa es usted, porque sin su participación no lo podríamos hacer. Menciono esto por el hecho de que usted es importante y enseguida se lo explico por qué. Déjeme primero presentar a nuestro invitado de hoy, el pastor Eric del Valle, prácticamente un habitué de nuestra programación. Pastor del Valle, bienvenido. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Le recordamos que sin usted es imposible continuar este programa. Por lo tanto, usted puede enviar sus preguntas e inquietudes al siguiente correo electrónico o dirección postal también. El correo electrónico nuestro es rb@3abnlatino.org, repito, rb@3abnlatino.org, como aparece en pantalla, y también lo puede hacer a nuestra dirección postal. Usted puede dirigir aquí a los estudios de 3ABN, y la dirección postal es la siguiente. Envíelo a Respuestas Bíblicas, 3ABN Latino, P.O. Box 220, Frankfort, Illinois, 62896, o al teléfono, puede llamar al teléfono 618-627-7021 o al teléfono gratuito 800-752-3226, o como mencionamos al principio, rb@3abnlatino.org. Gracias por estar con nosotros. Nuevamente es un gusto de poder compartir con ustedes este programa que es Respuestas Bíblicas. Pastor, ¿cómo estamos hoy? ¿Estamos dispuestos a comenzar con nuestro programa? Tenemos una preguntita pendiente del programa anterior y debemos quizás retrotraernos a activarla en esta ocasión. La pregunta que tenemos es la siguiente: ¿hay errores u otros errores de puntuación en la Biblia, así como el versículo de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Tiene un error de puntuación? ¿Es posible que haya otras partes de la Biblia que tengan este tipo de errores, pastor? Sí, es una pregunta que hay que saber formular. Hay que tratar de tener un cuidado exquisito cuando uno formula una pregunta. Una pregunta es como una flecha y tiene que dar en el blanco. Vamos a estudiar el por qué no es lo mejor decir que si hay errores al formular la gramática de la Biblia. O sea, la gramática de la Biblia es la gramática que existía en aquel entonces y como se expresaba en aquel entonces era lo correcto. Es un pensamiento antropológico inapropiado el querer, después que se ha desarrollado la gramática en otras culturas y es más detallada y más avanzada, retrasarla 2000 años y calificar que lo anterior, que era más sencillo, que era más general, era un error. Vamos quizás a leer el texto. Esta era una pregunta que nos había enviado nuestro amigo Marlon, creo que oriundo de Panamá. Y vamos a leer el texto. Vamos a ir a Evangelio según San Lucas capítulo 23, vamos a leer del versículo 39, vamos a revisar hasta el versículo 43 y el texto dice lo siguiente: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Versículo 40, respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en esta misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Y entonces vienen las palabras del Señor en la cruz, posiblemente de las últimas. Y entonces dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hace unos programas atrás estuvimos hablando y compartiendo con nuestra audiencia acerca de un artículo del amigo, doctor y profesor de Sagradas Escrituras en Brasil, Wilson Paroshi, que sobre el significado del coma, un análisis de Lucas 23:43, es el título. Lo puede encontrar en inglés, The Significance of the Comma, an Analysis of Luke 23:43. Así aparece en la revista Ministry. Y nosotros estuvimos señalando que en esa ocasión, que cuando aparece el vocablo Semeron, que es la traducción de hoy, en versiones medievales aparece una puntuación. Y yo no sé si se refiere al hermano Marlon acerca de este punto, pero quiero decirle algo. Esta puntuación no tiene nada que ver con los originales y tampoco es un error ponerlo o sacarlo. Básicamente no existía puntuación y hago referencia a este punto inmediatamente. La puntuación aparece especialmente dentro del marco de la transmisión de los copistas, especialmente para que la inflexión de la lectura fuera correcta, se la pudiera entender y entonces se generara sentido. Y obviamente este aspecto está arrojando luz sobre un fenómeno muy particular, y es que en un periodo crítico en el cual este texto ha sido vinculado prácticamente con la inmortalidad del alma, el hecho de que el copista pusiera inmediatamente un pequeño puntito, ¿no es cierto?, que aparece en algunos de los grandes códices, como el Codex Vaticano, y se le puso ese punto después de Semeron, significa que debía haber una pausa. Ahora, vea usted el sentido que tiene esto. De cierto te digo hoy, de cierto te digo hoy, punto, la pausa, estarás conmigo en el paraíso. Si usted cambia el énfasis del hoy a la segunda parte de la expresión, de cierto te digo, pausa, hoy estarás conmigo en el paraíso, es totalmente diferente a de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El hoy, cambiado de posición en la pausalidad expresiva, adjunta el hoy al momento en el cual se lo está diciendo. Es como que Jesús le estuviera diciendo, mira, en este momento en que estamos en esta misma penalidad, en este momento en el cual estamos sufriendo ambos lo mismo, en este momento en el cual ambos estamos en la cruz, y entonces viene la promesa, estarás conmigo en el paraíso. Es interesante, la promesa no cambia de sentido, en el sentido de que está en futuro. La petición viene en futuro, la respuesta del Señor está en futuro. Y de hecho sabemos, especialmente tomando el Evangelio según San Juan, el capítulo 19, los versículos 20 al 22, de que el Señor aún en el día domingo no había subido al Padre. Por lo tanto, aquellos que pretenden indicar el paraíso inmediato están en el error. Pero ahora aclaremos algo en relación con este punto, porque por un lado viene aprovechar la pregunta para generar didáctica en materia del texto y dilucidar interrogantes que puede haber en la mente de algunos de nuestros televidentes sobre este punto, pastor. Este texto no apoya el concepto de la inmortalidad del alma. El Señor no le prometió vida eterna o paraíso inmediato. Ojo, salimos inmediatamente, estamos en el paraíso hoy. No, ese no es el sentido. El sentido es adjuntarlo a la promesa, al momento en el cual se está diciendo, se está emitiendo esa tremenda comunicación de certeza que viene inmediatamente. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la referencia que usted acaba de hacer sobre la crítica textual sobre el código sinaítico y el código vaticano, en este caso, ambos códigos escritos en el IV siglo, esa puntuación
que aparece en el Código Vaticano haciendo un alto es muy interesante, porque ya en el primer siglo vemos que los apóstoles están siendo influenciados por el dualismo antropológico, por la creencia de la inmortalidad del alma, cuando creen que lo que viene caminando por las aguas es un fantasma, quiere decir un alma, ¿no? Una nebulosa que tiene conciencia y ojo y puede hablar y le falta su cuerpo, y Jesús dice, no, déjense de eso. Ahora, a pesar de que las creencias de la época ya estaban influenciadas y de que muchos cristianos ya empezaron en el primer siglo y en el segundo siglo a creer en este dualismo antropológico, estos redactores del texto, estos escribas, ponen el punto porque ellos conocen la Escritura, y la Escritura señala que la señal de Jonás se tiene que cumplir, que Cristo no resucita hasta el tercer día, y cuando resucita le dice a María, yo todavía no he subido al Padre. O sea, es todo lo contrario. El Evangelio lo que nos enseña realmente es que es imposible, es una posibilidad imposible el pensar que le estaba prometiendo en ese mismo momento que iban a subir. En resumen, amigo Marlon, vale la pena que tengamos en cuenta esto. En el tiempo bíblico, los signos de puntuación, ergo comas, puntos, guiones, paréntesis, signos suspensivos, son productos lingüísticos gramaticales relativamente modernos que no existían en ese tiempo. Fundamentalmente, en esa época, nosotros estamos encontrando que lo que existía eran unciales, es decir, textos en mayúsculas. La puntuación era absolutamente desconocida en el tiempo bíblico. No existían los capítulos, no estaban los textos en versículos. Vale la pena tener en cuenta este aspecto. No había acentuación o signos de puntuación. A veces encontramos que se puede confundir por el hecho que el hebreo, de derecha a izquierda en su lectura, recorre una lectura ondulante, porque en algunos aspectos en el texto hebreo la consonántica se une a la vocálica, y la vocálica puede ser confundida con signos de puntuación. Y algunos de los textos vocálicos podían estar, o digamos de los elementos de vocales, podían estar sobre la consonante, en el medio de la misma o debajo de la misma. Y esa lectura ondulante el hebreo la tenía, no así el griego. Pero puntos lingüísticos, punto y aparte, inflexiones de ese tipo no existían en ese tiempo. Por lo tanto, yo diría, agradecería quizás reformular la pregunta, o que nos ayude a entender de dónde obtuvo Marlon este aspecto, de tal manera de poder generar, digamos, sentido en la respuesta. Porque si usted nota bien, la respuesta la estamos casi tirando con escopeta, ¿no es cierto? Porque como no vemos del tiro al blanco, definitivamente abrimos un paréntesis un poquito grande, y en realidad nos gusta ser precisos, esa es la realidad. Pero de todos modos, gracias por estar en sintonía con nosotros, gracias por poder acompañarlos, y ayúdenos a que podamos perfeccionar la respuesta, simplemente afilando un poquito la pregunta, como dijo el doctor de Valle al principio. Pasamos a la siguiente pregunta, y es la siguiente: ¿es bueno consumir carne? Me agradaría que comenten sobre este punto. Nuestro amigo que escribe, Dryan Hernández, es oriundo de Heredia, Costa Rica. Qué bueno encontrar a alguna persona que nos está escribiendo de Costa Rica. Un saludo muy, muy grande a mis amigos de la zona del Poás, a los amigos en Alajuela, a los amigos en Costa Rica, a los amigos que tenemos a lo largo y ancho de ese pequeño país tan querido para nosotros, en el cual vivimos y dejamos parte de nuestros buenos años allí, aunque ya teníamos un poquito de canas también. Pero Brian nos dice lo siguiente, y aquí narro el punto. Hermanos, saludos en Cristo, mi nombre es Ryan, soy residente de Costa Rica, Heredia, o lo ponemos a invertir, Heredia, Costa Rica. Mi pregunta es, en 1 Corintios 10:25, Pablo dice que compremos carne en las carnicerías. ¿Será buena la carne? Me gustaría que hablen acerca de esto. Gracias, que Dios los siga bendiciendo. Hablemos, claro que sí. Pastor.
Bueno, la pregunta es directa. Obviamente que la persona que hace la pregunta está tratando de que se le dé un paradigma, que se le dé un balance en la respuesta, pero la pregunta va al grano. ¿Es bueno comer carne? Obviamente es mejor ser vegetariano, pero el comer carne no está condenado en las Sagradas Escrituras, pero sí se hace una dicotomía entre carnes que se pueden comer y carnes que no se pueden comer. Vale la pena que quizás vayamos al texto, leamos el texto y luego hagamos algún comentario sobre esto, porque tenemos algunas cosas que decir que pueden ser bastante importantes para nuestra teleaudiencia sobre este punto. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23 dice lo siguiente: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra, del Señor es la tierra y su plenitud. Markelon es el vocablo que se utiliza aquí, y era el mercado de la carne que demarcaba un área dentro de las poblaciones greco-helenística, judía, romana de esa época, y vale la pena que nosotros tengamos en cuenta ese aspecto. Ahora, el apóstol Pablo no dice que hagamos la vista gorda sobre este particular, no. De hecho, el judío de ese tiempo comía la carne kosher, y vale la pena que nosotros tengamos en mente esa distinción. También los musulmanes lo tienen, hablan del halal. En realidad es la misma práctica, es decir, es la carne totalmente desangrada. Y entonces comían y se preparaba o cocía la carne del animal bajo esa condición. Kosher significa que al haber seguido el procedimiento era aprobado por el rabino. Y básicamente halal también significa lo mismo. Y en los Estados Unidos nosotros encontramos que hay restaurantes, ya sea judíos o árabes, que siguen definidamente estas estipulaciones y estas regulaciones y son muy sanas. Obviamente la dieta al principio de toda la existencia humana era absolutamente vegetariana. Y si usted lo sigue, usted va a seguir una buena dieta, como dijo el pastor. Seguramente tendrá que complementarla con alguna fórmula de vitamina B, porque la ausencia del consumo de la carne genera la necesidad de ese tipo de vitamina, B12 especialmente, y es bueno que usted lo tenga en cuenta sobre el particular. Es decir, aliméntese bien y definitivamente busque las buenas vitaminas. Sin embargo, esta cuestión de mes y medio, pastor, estuve en una de nuestras iglesias en la zona de Grand Blanc, y allí el doctor David Fernández, y hay familiares que nos siguen, y saludamos a nuestros amigos de la zona que nos siguen desde allí, me hizo enviar un comentario que él señaló en la reunión, y luego se lo pedí por correo electrónico, que me llamó mucho la atención. Usted lo puede encontrar en el internet y lo puede encontrar en la Wikipedia si usted busca este dato que voy a compartir a continuación y que puede generar alguna sorpresa en algunas personas. Intralytics se llama este producto. Intralytics es lo que se conoce como biotechnology en inglés. Y este es un laboratorio de la zona de Baltimore, Maryland, y el departamento de FDA, que regula prácticamente todo el sistema de alimentación aquí en los Estados Unidos, permite en la actualidad, sin que se le comunique al consumidor, que el producto de carnes y también de productos de granja, esto es huevos
y póleos, ¿sí? O productos de este tipo, sean fumigados con virus sin que se le tenga que informar a la persona con este producto que acabo de mencionar. Intralitix se llama este producto. Y este producto, Intralitix, está destinado a prevenir la listeriosis, porque es un virus que actúa en contra de la diseminación de la bacteria. Pero quiero decirles que cuando nosotros comenzamos a visualizar este aspecto, pastor, debemos comenzar a fijarnos con mucha dedicación y cuidado en qué cosas nosotros ingerimos. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo. Y al tener este tipo de información es muy importante. Obviamente hay una bacteriofages, se llama en inglés, es decir, es ese... han habido varios casos en los cuales son bacterias que se alimentan de la carne del individuo y definitivamente este alimento establece, o esta fumigación abastece o provee una protección en relación con este punto. Vale la pena que nosotros informemos a nuestra teleaudiencia acerca de este punto y obviamente en este tiempo bueno será que nosotros volvamos a la dieta que estuvo al principio de la creación del Señor, de tal manera que nos libremos de esta guerra galáctica, microgaláctica, de este conflicto de los siglos que está en el micromundo de la bacteria y de los virus, de tal manera de que podamos tomar los alimentos de acuerdo a lo que el Señor ha provisto. Pastor. Los eruditos estudiosos de los escritos de Pablo saben que la epístola o la carta de Primera de Corintios y Segunda de Corintios son muy particulares y muy precisas porque era una iglesia sumamente problemática. Entonces Pablo era muy incisivo en lo que decía y cuidadoso. Me llama la atención, y para esto quiero llamar su atención también, el que Pablo, al tocar el tema, no lo refiere a que cuando vayan a la plaza, al ágora, que es donde estaban los mercados, se concentren y coman o busquen precisamente en las carnicerías, sino que usa directamente el término de la carnicería, descartando las plazoletas donde había todo tipo de mercaderes. Esto me llama la atención porque quiere decir que podría haber alguna en específico. Ahora, lo segundo es que en aquella época la discusión de los teólogos neotestamentarios es que en aquella época había mucha práctica pagana y mucha comida que sobraba de la idolatría, después la trataban de vender en las plazas. Después de vender en las plazas, pues entonces la gente la consumía. Entonces Pablo evita tocar el tema del ágora y simplemente se dedica específicamente a la terminología de la carnicería. Básicamente quiero decirle a mis amigos, no estamos aquí cuestionando las disposiciones de Food and Drug Administration, FDA, pero usted puede encontrar este punto si usted lo busca en el internet y se llama Intralitix. Intra y luego li y T-I-X, Intralitix, y usted lo va a encontrar en la Wikipedia y allí revela este aspecto de que el organismo, esto no es nuevo, estamos en el 2013 y dentro de poco estaremos en el 2014, no sé cuándo nos está sintonizando usted, pero quiero decirle que esta disposición, usted va a encontrarla, que es de agosto del 2006. Es decir, a esta altura mucha carne pudo haber pasado o mucha agua debajo del puente, pero quiero decirle, vale la pena que nosotros estemos atentos e informados sobre el particular. Si hay una época en la cual requiere que seamos cuidadosos en lo que comemos y cómo nos alimentamos y qué tomamos o bebemos,
es esta. Por lo tanto, gracias, Brian. Es realmente una sugerencia excelente. Creo que estará muy contento de poder ver que hayamos estado en sintonía con este aspecto. Y de hecho, muchos saludos a los amigos de Heredia. La siguiente pregunta que nosotros tenemos es, en nuestra iglesia el pastor formó una iglesia infantil. ¿Es eso correcto, pastor? ¿Qué podemos decir de este punto? Es una iglesia especializada, ¿no? Cuando estamos hablando de una iglesia infantil, así como presentan la pregunta, uno no tiene todos los detalles de dicha iglesia. Correcto. Yo, una iglesia infantil, una iglesia juvenil per se me preocupan, porque las iglesias tienen que tener sentido total de comunidad para servir a la comunidad. Tienen que ser iglesias que realmente representen todo el mensaje del cuerpo de creyentes dentro de esa comunidad. Por ejemplo, tiene que haber en esas iglesias tiene que haber funerales, en esas iglesias tiene que haber bautismos, en esa iglesia tiene que haber casamientos, en esa iglesia tiene que haber dedicación de niños, para que las personas que participan en la iglesia tengan el sentido completo de comunidad de creyentes dentro de esa comunidad. Si usted crea una iglesia que le va eliminando esos elementos y siempre la concentra a un tipo de culto muy particular o de liturgia muy particular para niños, pues ellos nacen demasiado especializados en un área, pero sin tener el compromiso y el entendimiento que pertenecen a diferentes etapas, diferentes generaciones y a toda una comunidad en todo el sentido de la palabra. Por eso me preocupa el término. Esta pregunta viene casi a través de servicios anónimos, por el hecho de que no tenemos nombres de personas que nos están haciendo la pregunta. Pero quiero decirle que la pregunta tiene ciertas anomalías. Por lo tanto, vale la pena que usted analice lo que voy a decir a continuación. En primer lugar, lo que es correcto o incorrecto va a depender en primer lugar de cómo se siguieron las pólizas de la iglesia o denominación en la cual se generó esta preocupación, este interrogante. Es decir, está en armonía con las pólizas locales, el manual de la iglesia, etcétera, etcétera. El segundo punto es bíblico. ¿Qué es lo que es correcto desde el punto de vista bíblico en relación con la adoración? Y vale la pena que aquí haga un cortecito para decirle a nuestros amigos, gracias por estar con nosotros. Si usted ha llegado, bienvenido al programa. No olvide enviar sus preguntas a rb@número3abnlatino.org o lo puede enviar por email y nos puede indicar desde dónde está sintonizando este programa. Estamos respondiendo una pregunta que un amable televidente nos hizo en relación con la integración de iglesia infantil o juvenil dentro de la iglesia y pregunta si es correcto. Básicamente siento una preocupación. La comparto con el pastor Eric del Valle, es decir, él es pastor de iglesia, él está preocupado por esta pregunta. Yo trabajo en tareas que tienen que ver más con la administración de las iglesias. Me preocupa este punto porque me parece que puede ser un punto, digamos, que disloca a la congregación del sentido general. Y vale la pena ver que cuando vamos a los salmos, cuando vamos a los evangelios, no encontramos que ni siquiera existan manifestaciones lingüístico-generacionales dentro de los cultos de adoración. No encontramos que haya. Evidentemente pudieron haber habido manifestaciones de personas que por ser grecoparlantes y no ser latinoparlantes estuvieran imbuidos de algún tipo de preferencia diferencial dentro de la iglesia. Sin embargo, no las encuentro separadas. No las encuentro separadas. El hecho de que los hijos, ahora, hablando de los niños, se integren al culto, va a determinar en gran medida que los hijos de ellos, es decir, que los nietos de los que están manifestando la preocupación, se integren al culto en el futuro. Y que las generaciones de descendientes, si el Señor no viene en esta generación, se integren al culto. Y creo que la unidad generacional está expresada
en la descriptiva bíblica del culto. Y eso favorece la unidad de sentido, la unidad del pueblo de Dios. Yo no creo que en el cielo estemos separados por edades. Básicamente estaremos compartiendo eternidad juntos, ¿no es cierto? No sé de cuánta eternidad es usted cuando comenzó la eternidad, o de cuánta juventud cuando comenzó la eternidad y ustedes van aquí y van allá. No, eso no existe, no lo veo, no está revelado en el panorama apocalíptico. Por ende, la iglesia, ¿no cree usted que debe darnos una imagen del cielo? ¿No cree usted que la iglesia, en cierto sentido, debe darnos un tono de cielo aquí en la tierra? De hecho, que este es un aspecto que genera o puede generar en ciertos aspectos. Que usted me diga, y por favor, de vez en cuando hay un culto para jóvenes, esto es una cosa. Pero generar una iglesia que tenga el culto totalmente dado, quizás la escuela sabática o el periodo de estudio de la Biblia con culto y adoración totalmente para niños, totalmente para jóvenes, y luego el otro sector, me parece que lo que hace es establecer algo que a la postre va a darle un golpe mortal a la integridad de la iglesia. Debemos buscar la manera en la que podemos unir, y la forma de unir comienza en el culto familiar, en el que todos puedan tener una participación. Cuando todos tienen una participación, la integridad del pueblo de Dios, generacionalmente hablando, hace sentido, pastor. Sí, en un hogar usted tiene 3 generaciones y la interrelación de esas 3 generaciones ayuda a una formación más balanceada, más madura, más comprensiva, y aunque hay una brecha generacional, el superar esa brecha generacional e interrelacionarse es la clave. Asimismo en la iglesia tiene que tener la participación de las 3 generaciones. Nosotros dividimos el culto adventista, por ejemplo, en 2 partes, el primer servicio y el segundo, y en el primero puede haber una escuela según la edad para los niños, pero todos entramos al segundo servicio a participar esas 3 generaciones en conjunto y mantener la dinámica, y así, como dije al principio, cubrir todas las áreas de la presencia de la comunidad de fe dentro de una comunidad. Pero en las universidades a veces tenemos iglesias, y estas iglesias tienen el peligro de ser atípicas porque son iglesias llenas de estudiantes. Sin embargo, aún en las universidades pretendemos que la facultad y que la comunidad se integre para precisamente ellos no se desarrollen en un desconectado de lo que es realmente todo el pueblo de Dios. La siguiente pregunta que tenemos, pastor, ¿es el Papa la bestia de Apocalipsis? Eric, voy a someter quizás o omitir el apellido. Dice lo siguiente: me gusta ver su programa porque se realiza un buen análisis de pasajes de la Biblia, y de esta manera se enriquece el conocimiento de la misma para bienestar de nuestra alma. Mi pregunta es muy directa. En algún programa de la serie pude ver que cuando alguien preguntó sobre el 666 y el anticristo, la respuesta de un pastor de apellido Scarone, servidor, o algo similar, fue concluyente al decir que se trataba del Papa de la Iglesia Católica Romana, y por las palabras Vicario Filii Dei, recuerdo, claro, que él hizo todo un esbozo bíblico del porqué y se basó más en el asunto del día de reposo, que no se santifica por parte de la Iglesia Católica, sino que lo cambió por el domingo, y eso está muy claro. Y también realizó actualmente investigación sobre fuentes católicas que lo justifiquen. Quiero decirle a Eric, hay muchos más elementos, y vale la pena indicar que no estamos apuntando al hombre o al Papa o al singular, sino definitivamente a la institución. Creo que incluso es un programa que realizamos con Eric. Sí. Me da la impresión que lo estuvimos esbozando de ese modo. Pastor, ¿algún comentario sobre el punto? Sí, hay elementos generales y hay elementos concretos. La bestia es el sistema papal, ha sido y será. Es el único sistema que cumple con todos los elementos que señala el libro de Apocalipsis. Claro, el libro de Apocalipsis lo habla de forma profética. Nosotros lo que hacemos es que buscamos la historia, el cumplimiento exacto de esos elementos.
Por ejemplo, vamos a dos ejemplos concretos. Dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 3 al 6, ¿quién como la bestia? Una bestia que fue herida y se recuperó de una herida de muerte, ¿ok? Que fue sanada de esa herida de muerte. Bueno, pues entonces usted va buscando en la historia, conociendo otras profecías, va detallando, combina Daniel con Apocalipsis, y después del dominio papal de 1260 años, fue llevada a cautividad el papado, el papa en aquel entonces, por el general Berthier en 1798. Eso es un hecho histórico. Allí se quedó el poder papal suspendido, ¿verdad? Y perdió la fuerza, fue herido, ¿ok? Después de este evento que se narra como una herida, el papado se sana y recobra su autoridad, y en 1929 recobra su silla en Roma gracias al Tratado de Letrán, como bien lo anuncia Apocalipsis 13, versículo 3, versículo 12, versículo 14. La profecía nos dice que la influencia, por lo tanto, de este sistema que se le llama la bestia porque utiliza de forma contundente y opresiva su autoridad, finalmente influenciará para proclamar el domingo en contra de la ley de Dios, el día de reposo que ellos por tradición quieren proclamar en contra de la santa ley de Dios que declara que es el sábado. Bueno, otro punto, cortito también, Apocalipsis 13, 5 y 6. En Apocalipsis 13, 5 y 6 dice que esta bestia que utiliza el poder para ejercer su autoridad y que es religiosa, habla blasfemias. Blasfemias son cuando se hablan cosas que no son propias, que no son doctrinales, que van en contra de la sana doctrina bíblica, en contra de Dios. Bueno, yo quiero decirle que a Jesús lo acusaron sus oponentes de hablar blasfemias. En Juan capítulo 10, versículo 33, le dicen, siendo hombre se hace igual a Dios. Así que para ellos que no entendían la naturaleza divina de Cristo, el que un hombre se hiciera igual a Dios es una blasfemia. La segunda, en Lucas capítulo 5, versículo 21, le acusan de haber perdonado pecados porque solo Dios perdona pecados. Ahora usted, quítese la venda de los ojos, quítese lo que por mucho tiempo usted ha pensado y mantenga su mente lo más clara posible. El papado reclama que tiene autoridad para perdonar pecados. Eso es lo que hace el sacerdote cuando dice, o por lo menos antes decía, ego te absolvo, yo te absuelvo. Lo segundo, la infalibilidad papal es igualada a la infalibilidad de Dios. Por lo tanto, se hace igual a Dios. Para el buen entendedor de la historia, para el cristiano que es humilde, fervoroso estudiante de la profecía y de la ética cristiana, el reconocer que estos elementos y muchos más se cumplen en el papado hacen que reafirmemos que el sistema papal es la bestia, no solamente por las características específicas religiosas, sino por los periodos de tiempo que también la profecía comprende y señalan que de forma especial afectan al papado. Cuando hablamos, Eric, de este punto, estamos hablando de la institución. Y gracias por estar con nosotros, gracias por valorar, siendo desde una perspectiva diferente este programa. Y ojo, no hay en mí intención solo de compartir reflexión. Y cuando encuentro a personalidades como la de Eric, pastor, que pueden decirnos, mira, estoy del otro lado, pero veo esta perspectiva, bienvenido. Es decir, este es un diálogo abierto sobre este punto, pero quiero ahora ir puntualizando algunos aspectos, entre los cuales están algunos de los que señaló el pastor Eric del Valle, y hay otros que son de vertiente propia de algunos seminarios que nosotros hemos compartido en relación con este punto.
Son varios los elementos, Eric. Vea usted el cambio de ley, vea usted el catecismo y compárelo con la Biblia. Vea el mandamiento tercero, segundo, y vea usted las alteraciones. Vea cómo el cuarto de la Biblia pasa a ser el tercero del catecismo, cómo el décimo es dividido. Vea usted las prerrogativas divinas que asume el papado. Vea usted los atributos divinos que se adopta definidamente la institución. El mismo título de papa. Vea usted la concepción de vicario filii y el vínculo con el Hijo de Dios. La adopción emblemática, especialmente del título pagano Pontifex Max. Cuando usted entra definidamente en la plazoleta allí de Roma, usted lo va a poder ver en el frontispicio con el nombre de cada uno, Pont Max. Eso está ahí, va a estar siempre. Y esto no es bíblico, eso no está en el Antiguo o Nuevo Testamento. Pontifex Maximum es un título pagano de los sumos sacerdotes del tiempo imperial romano, no viene del tiempo de Grecia, no está en las prácticas judías, esto es absolutamente del culto latino pagano precedente de lo que estaba allí. La concepción de 1870 de la infalibilidad papal, de la cual Hans King habla, y está en el libro Infalible, una pregunta muy certera, muy interesante por su parte. A veces, confieso, Eric, que yo me he preguntado, y le he preguntado a mi audiencia, ¿Jesús fue católico? Jesús es reconocido por la Iglesia Católica. Jesús es adorado por la Iglesia Católica. Ahora, pregúntese usted esta serie de elementos. Jesús nació en Belén, esto es Judá o Judea. Jesús siempre observó el sábado. Ve usted en qué momento de la vida del Señor Jesús, fundador del cristianismo, observó el domingo. Usted no va a poder encontrar eso. ¿Qué día fue el que observó Jesús? El sábado. En algún momento me lleva la pregunta ¿cómo es posible que hoy la Iglesia cristiana, que dice que Jesús es el fundador, esté reuniéndose en un día en el cual el fundador del cristianismo nunca observó dicho día en su práctica? Jesús no cambió la ley. Jesús nunca hizo una alteración, un cambio dentro de la ley. Jesús nunca instituyó el papado o una institución semejante. Jesús nunca conoció la siguiente palabra, y escúchela bien, catecismo, no la conoció. Jesús no fue el autor del catecismo. Jesús nunca habló de primera comunión. Esa palabra no estuvo dentro de su vocabulario o de su expresión vocabular. Nunca enseñó a orar a los santos, nunca enseñó a orar a los difuntos. Nunca usó el rosario o estuvo con el rosario. El rosario no existe en la Biblia. El rosario no existe en el Antiguo o Nuevo Testamento. Él nunca enseñó a confesar nuestros pecados a un hombre. Más bien debemos confesarlos al Señor, eso sí. Eso está en toda la Biblia. Pero confesar y encontrar que haya una institución dentro de la iglesia en la cual las personas van y confiesan y le dicen a la persona que ejerce el proceso de la confesión que le tiene que confesar los pecados, eso no está en la Biblia. Jesús no le enseñó, no surge de él. La señal de la cruz es distintiva de los cristianos, el persignarse, o como se lo conoce, la señal de la cruz, es decir, todos los elementos horizontales y verticales en cruciforme del acto de persignarse, nosotros no lo encontramos instituido ni por el Señor Jesús, ni por los apóstoles, y definitivamente esa no es una práctica bíblica. Con todo el respeto que me merece una venerable dama cristiana, como fue la madre del Señor Jesús, María, mi respeto absoluto, total, sobre ella. Pero no hay en la Biblia un Ave María. No hay un nivel de poner a María en la Biblia en el mismo nivel del Señor Jesús. Y no existe la asunción de María. Le resultó tan tardía a la Iglesia Católica que prácticamente recién en 1950 comenzó a hacer subir a María.
Y al margen de ese aspecto, quiero decirle que este es un punto que el Señor Jesús no lo planteó. Nunca mencionó el Señor Jesús la palabra purgatorio. En eso, si usted se lo hubiera mencionado a todos los demás que estuvieron con el Señor Jesús, y por favor no lo tome como una ironía, los deja en el limbo, porque esa es otra palabra que tampoco aparece dentro de la matriz vocabular que genera expresiones de fe dentro del Antiguo o Nuevo Testamento. Nunca se llamó a María Madre de Dios. Sin embargo, sí encontramos que el concepto Madre de Dios es un concepto pagano que estaba en boga en los tiempos en los cuales los primeros cristianos tuvieron que luchar por comunicar su fe en medio de una concepción de rechazo. También nosotros nos encontramos que el Señor Jesús nunca enseñó a los discípulos a que usaran una indumentaria distinta de la de los laicos de la iglesia. Y ese es un aspecto bien claro. Nosotros no encontramos eso. Nunca enseñó el Señor Jesús eso. Usted no va a ver en la iglesia cristiana eso. Nunca oró en latín. Ellos no conocían el Tantum Ergum Sacramentum. No lo saben. Él nunca recolectó fondos con ventas de indulgencia. Y no enseñó que María fuera mediadora, no enseñó de procesiones, no enseñó de reliquias, no enseñó acerca del celibato apostólico, discipular, pastoral, sacerdotal. El Señor Jesús no presentó eso como una condición. No habló del sistema monástico, no habló de un sistema de monjas y de conventos. No enseñó acerca del agua bendita. Nosotros no encontramos en las Sagradas Escrituras acerca de eso. Habla del bautismo, pero la Biblia no habla de que por efecto especial y que con una pizca de sal, una determinada solución de agua sea santa, lo cual la pone en un nivel diferente a otros. Nunca enseñó el Señor Jesucristo el bautismo infantil. Nunca supo de estas cosas. Y ahora pregunto, si no lo enseñó, no lo practicó, no lo conoció, entonces si no hay nada en él que refleje lo que hoy enseña el catolicismo romano, ¿por qué nosotros podemos señalar que Jesús era o tenía algún tipo de vínculo con el catolicismo moderno? Y si Jesús no refleja lo que tiene el catolicismo, ¿por qué hemos de considerar al catolicismo una religión cristiana? En síntesis y simple, Eric, Jesús no fue católico, eso es evidente. Por lo tanto, el catolicismo tiene características que no encajan ni armonizan con la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. Tenemos que ir a la verdad de las Sagradas Escrituras. Tenemos que aceptar la verdad de la Iglesia y al Cristo de la Biblia, no al Cristo de una institución con el cual nosotros no encontramos que haya un marco de simbiosis y plena armonía. Y esa es mi simple respuesta, Eric, sobre este particular. Y ojo, Eric, no pretendo ofender. Aquí están todos los elementos, quizás poquitos también con los que añadió Eric en relación con la parte profética. Pastor. Sí, nosotros tenemos que invitarle nuevamente a que usted revise la historia. Una cosa es la cristiandad, que abusó y atropelló, por ejemplo, en la colonización América. Y otra cosa es el cristianismo que sigue las enseñanzas de Cristo, porque por eso es que se les llama cristianos en las Sagradas Escrituras, porque en los tiempos del apóstol Pablo fueron reconocidos por seguir las enseñanzas de Cristo, no otras enseñanzas que Cristo no enseñó.
y le invitamos a que reflexione profundamente, pero a la misma vez a que hable con el Padre de las Luces, con el Padre Celestial en el nombre de Jesús y medite, no solamente ore, sino que también reflexione, que también medite y busque la verdad, busque el entender a profundidad. Nosotros no queremos fanatismo de ninguna clase, sino una conciencia inteligente, porque eso es lo que pide las Sagradas Escrituras. En Romanos capítulo 12, versículo 1, 2 y 3 dice, no te conformes al pensar de esta era, de este siglo. Dios busca que tengamos una adoración racional basada en un escrito está. Y Eric, un último aspecto que vale la pena que tengamos en cuenta. Esto que he mencionado es una posición absolutamente personal. No he pedido permiso al canal como para poder usarlo. El canal que usted está sintonizando no tiene absolutamente nada que ver con este aspecto. Este canal 3ABN tampoco. Es absolutamente Daniel Escaroni el que está respondiendo. Me hago responsable de lo que estoy diciendo. No estoy involucrando, ¿no es cierto?, aquí tampoco a Eric. Es decir, si hay target aquí, un servidor. Y asumo lo que estoy señalando y definitivamente parte de una reflexión personal, honesta, plana, directa, sencilla. No pretendo ofender. Básicamente, usted lo que puede hacer ahora es tomar cada uno de los puntos, lo hace haciendo rewind y viendo esto, búsquelo en la Biblia y usted va a encontrar que esos puntos que he señalado no aparecen y por lo tanto el Señor Jesús no era católico, no tiene vínculos con la Iglesia y la Iglesia no tiene vínculos con la práctica y entendimiento, ideología que funda la Iglesia cristiana primitiva. Por lo tanto, el catolicismo se disocia muy tempranamente del cristianismo. Vale la pena verlo eso. Tenemos otra pregunta aquí y vamos a pasar a la siguiente pregunta a continuación, que nos dice lo siguiente. Es el señor Gabriel, vamos a poner solamente el nombre, dice, mi pregunta es la siguiente. Malaquías, capítulo 2, versículo 16, dice que es el Señor que aborrece el divorcio, pero sin embargo en Mateo, capítulo 18, habla de que el mismo Señor Jesús aprueba el divorcio. Entonces, ¿está Dios de acuerdo con el divorcio? Pastor. Sí, el profeta Malaquías habla estrictamente lo que un profeta tiene que hablar, lo que Dios le indica. Ahora, Jesús es Dios encarnado. Él no solamente indica, sino que también explica. Y en Mateo capítulo 19, Él explica el propósito original del matrimonio y Él explica que en el propósito de Dios es que esta santa institución establecida desde el Génesis permanezca unida a la pareja y nada interfiera. Pero también explica que por causa de la dureza del corazón, pues en la época de Jesús, algunas personas daban cartas de divorcio. Yo quiero explicarle a usted lo siguiente. Las personas deberían permanecer casadas en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe. Pero sí las Sagradas Escrituras también nos hacen claro que hay un problema que se llama el adulterio. Y el adulterio puede causar una separación. Vale la pena quizás que veamos el texto. Es decir, busque por favor Evangelio según San Mateo, capítulo 19, y vamos a abrir y vamos a leer del versículo 3. Y vamos a ver un poquito también el contexto. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, y ve ahora la puntualidad, es lícito al hombre repudiar a su mujer por
cualquier causa. Y respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que Él los hizo al principio varón, hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El Señor Jesús está respondiendo, retrotrayéndose al panorama original de la creación divina y diciendo, al principio eran un hombre y una mujer. Ojo, estoy hablando del 2013, hombre y mujer. Es claro para la teleaudiencia. Así que, dice, no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Observen que la misma audiencia está diciendo, no eres tú el que lo hizo, es Moisés el que lo hizo. Por lo tanto, ahora el Señor está respondiendo a ese aspecto y está sacando, digamos, en defensa, saliendo en defensa de Moisés. Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no era así. Yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Jesús no está aprobando el divorcio. Jesús está diciendo, las cosas al principio no eran así. Esto se hizo por la dureza de vuestro corazón. Esto es producto del pecado. El Señor no está ni siquiera en contradicción con Malaquías. Estoy diciendo que Malaquías y el Señor Jesucristo, ambos están en absoluta sintonía con la revelación de Dios. Pastor. Es un tema muy delicado y es lamentable cuando vemos que las parejas se separan. Y esa es una realidad. Hoy en día nos encontramos con que cada vez más este es un problema del divorcio, pero no encontremos una justificación en el hecho de que haya una contradicción en las Sagradas Escrituras. El plan de Dios es que las criaturas se desarrollen y la humanidad se desarrolle a partir de la base de la familia, institución creada en la institución matrimonial en el momento de la creación. Jesús, Malaquías están en armonía. Jesús, Malaquías y Moisés están en armonía. En la creación, Moisés, Malaquías y Jesús están en armonía. Gracias por estar con nosotros. Lo esperamos en nuestro siguiente programa. Continúe en sintonía con 3ABN Latino y lo vemos en nuestro siguiente programa de Respuestas Bíblicas. Dios le bendiga.